Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día quiero que continuemos con nuestro estudio de Apocalipsis 14 y estamos enfocados en el versículo 9. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo en este momento. Dale a la campanita de notificaciones para que cuando hagamos un estudio, un video estudio, te lleguen las notificaciones. También puedes darle like y hacer un comentario. No dejes de compartir también para que otros puedan conocer la verdad acerca de este libro. Para empezar, queremos que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente por este día que nos regala. Te damos la alabanza, Señor, a ti, que solo tú lo mereces, Señor. Te pido, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, y que también cada oyente que vea este estudio, Señor, pueda abrir su mente, Señor, para que pueda captar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de las escrituras, Señor, a entender este tema en el cual vamos a hablar. Te pedimos que tu Espíritu nos acompañe, Señor, y nos ilumine. Permite también que cada oyente, Señor, pueda quedarse hasta el final y pueda entender por medio de tu palabra este estudio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a estudiar identificando la marca de la bestia. Vamos a identificar la marca de la bestia por medio de las escrituras. Por medio de las escrituras. Pero antes vamos a leer Apocalipsis 14 y el versículo 9, que es en el versículo que estamos enfocados todavía. Dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces, vamos a leer hasta aquí este versículo solamente para que nosotros podamos analizarlo. Y vamos a analizar entonces qué es la imagen de la bestia. Vamos a analizar primero qué es la imagen de la bestia, porque aquí se dice el Señor, si alguno adora a la bestia. Les recomiendo que pueda ver el video ¿A quién adoras? ¿A quién adoras? Este video para que puedas entender cómo nosotros debemos adorar a Dios y qué hizo el Señor para que nosotros no seamos idólatras. Entonces, como dice aquí, entonces yo quiero que nosotros veamos por medio de la Escritura qué es una imagen, qué es una imagen. Sabemos que la palabra de Dios muestra las figuras hechas por manos de hombre como imágenes, pero también hay otra forma en la cual la Biblia presenta lo que es una imagen. Y para ello vamos a ver Génesis 1:27. Vamos a ir al principio, Génesis 1:27, y vamos a ver que no siempre la Biblia muestra a una imagen como una estatuilla, como una estatuilla. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Quiere decir aquí que Dios no es una estatuilla, pero dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero Dios sabemos que es espíritu. ¿A qué se refiere entonces con que Dios hizo al hombre conforme a su imagen? Vamos a ir a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Vamos a ir allá y vamos a ver a qué se refiere entonces cuando dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿cómo puede Cristo reflejar la imagen de Dios, al igual que Adán cuando fue creado, que debía también presentar la imagen de un Dios invisible? Lo que nos está diciendo que Dios lo creó a su imagen es que la actitud y las obras del hombre debían ser buenas, como el Señor Jesucristo dijo, cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también dijo que podían creer en él por las obras que él había hecho, que él venía del Padre. Entonces, las obras que hace el ser humano reflejan la imagen de Dios o la imagen del enemigo. Entonces, una imagen entonces
es el reflejo de alguien a quien usted sirve. Es el reflejo de alguien a quien usted sirve. También vamos a ir a Génesis 5 y el versículo 3. Génesis capítulo 5 y el versículo 3. Dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ahora vemos que el hijo de Adán no es a imagen de Dios, porque ahora en Génesis 5 ya Adán había pecado. Entonces ahora la imagen de Adán era la que iba a tener su hijo Set, y iba a ser con tendencia al pecado. Entonces Set iba a ser con tendencia a la transgresión, con tendencia al pecado. Cristo, al ser la imagen de Dios, no hubo transgresión en él, porque Jesús es santo y no cometió pecado. Pero Set sí es pecador, porque Romano, el apóstol Pablo dice, porque todos hemos pecado. O sea que todos hemos nacido entonces con la imagen de Adán. Entonces nosotros como imagen reflejamos entonces la imagen de Adán. Ahora, una pregunta: si la bestia y la gran ramera son el mismo sistema, ¿quiénes son las hijas? Nosotros estudiamos identificando al anticristo, en el cual nosotros pudimos ver que la bestia, la gran ramera y el cuerno pequeño es el mismo sistema. Les recomiendo que pueda ver este estudio para que tenga un mayor entendimiento. Ahora nosotros encontramos en Ezequiel 16:44 que nos dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Entonces, tal cual es la madre, así es la hija. Quiere decir que las hijas son un reflejo o una imagen de la madre. Entonces, no quiere decir entonces que la gran ramera, que es la madre de las rameras, entonces quiere decir que tiene hijas que reflejan la imagen de la madre. ¿Cómo podemos identificar eso? Vamos a ir a Isaías 4, Isaías capítulo 4 y el versículo 1, y vamos a ver un ejemplo aquí. Dice Isaías 4:1: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestra deshonra. En un lenguaje profético sabemos que la mujer representa una iglesia, pero aquí dice 7 mujeres y el 7 representa la plenitud. Entonces la plenitud de las iglesias echarán mano de un hombre. ¿De quién? De un hombre. Y vamos a ver qué necesitan de ese hombre. Diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. El pan representa la palabra de Dios. Entonces dice, nosotras comeremos de nuestro pan. Entonces estas iglesias, la plenitud de las iglesias, van a hacer ¿qué? A utilizar sus propias palabras, ya que el pan representa la palabra de Dios. Entonces estas iglesias van a utilizar su propia palabra y nos vestiremos de nuestras ropas. Se van a vestir de sus ropas, quiere decir también la vestimenta representa la justicia. O sea que estas iglesias se van a justificar a sí mismos, aunque puedan decir no que son justificadas por alguien, pero con sus enseñanzas y sus obras entonces se justifican a sí mismos. Son la vestidura, no la vestidura de Jesús, sino su propia vestidura. Entonces dice aquí que solamente permítenos llevar tu nombre. Entonces la totalidad o la plenitud de las iglesias se llaman ser cristianas. Entonces, ¿qué nombre quieren de ese solo hombre que quieren? Solamente quieren el nombre. Entonces, todas las iglesias que creen en Jesucristo son cristianas, no importa la denominación, todas dicen ser cristianas. Ahora, dice que quita nuestra deshonra. Entonces, por el uso de su nombre, entonces, quieren utilizarlo solamente para enseñar que le pueda quitar su deshonra. Ahora, vamos a ver
vamos a ver a qué se refiere entonces Apocalipsis 14, 9, cuando dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Entonces ya vimos que la gran ramera entonces es la bestia, como vimos en el video anterior, y su imagen entonces son las hijas, que son las hijas de la ramera. Ahora, ¿a qué se refiere entonces Apocalipsis 14, 9? Vamos a ir a Apocalipsis 14, 9, cuando dice, si alguno adora a la bestia, dice aquí, Apocalipsis 14, versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿A qué se refiere si alguno adora a la bestia? Nosotros leímos en Romano 6 y versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, cuando aquí el Señor dice, si alguno adora a la bestia con un sí condicional, si alguno adora a la bestia y a su imagen, entonces, si alguno adora a la gran ramera y a las hijas, entonces Dios va a hacer algo con ellas. Pero sabemos entonces que los que adoran a la bestia es porque la obedecen, y los que adoran a la imagen también obedecen a lo que dice la imagen, o sea, a las hijas. Entonces vamos a ver qué es una marca. Primeramente, ¿por qué? Porque en el versículo 9 de Apocalipsis 14 nos dice, y recibe su marca, dice aquí, versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Vamos a analizar qué es una marca, cuál es la marca y qué significa recibir la marca en su frente o en la mano. Entonces, ¿qué es una marca? Es una señal que permite identificar o distinguir algo. Una señal que permite identificar o distinguir algo. O sea, cuando usted, por ejemplo, pone una marca en algo que le pertenece, es para identificarlo como de su propiedad y que usted tiene autoridad sobre ella. Ahora, ¿cómo identificar la marca de la bestia? En el libro de Apocalipsis, este es un libro de revelación. Cuando empecé Apocalipsis 1, dice que es la revelación de Jesucristo, que la envió por medio de su ángel a su siervo Juan para que se la diera a sus siervos en las iglesias. Entonces, Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Pero ahora, si usted vio el video de identificando al anticristo, usted pudo ver ahí, si no lo ha visto, le recomiendo que lo vea. Usted podrá ver ahí que la bestia que Juan presenta aquí en Apocalipsis 13 tiene la misma característica del cuerno pequeño de Daniel 7:25. Pero yo quiero que vayamos de un pronto a Daniel 7:25 para que nosotros veamos que son la misma característica, pero vamos a ver que en el libro de Apocalipsis hay algo que no aparece, una de las características que no aparece como lo dice Daniel. Dice en el versículo 25 de Daniel 7, hablará palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempos. Entonces, vemos aquí que este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados por tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 13, nosotros encontramos que esta bestia dice lo mismo, dice también 13:5, dice, también se le dio boca que hablaba arrogancia, igual que el cuerno pequeño, y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, que es el mismo tiempo que se le permitió al cuerno pequeño, tiempos y medio tiempo. Eso lo estudiamos también en cómo interpretar la Biblia. También les recomiendo que pueda ver ese estudio. Entonces,
sabemos que la bestia también persiguió a los santos. Dice que persiguió a los santos también, igual que el cuerno pequeño. Pero en Apocalipsis 17 y en el versículo 6, también nos dice algo que relaciona al cuerno pequeño con la bestia. Y dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea que la mujer estaba ebria de la sangre. O sea que la mujer, como dice Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5, persiguieron a los santos. Al perseguir a los santos, entonces esta mujer está ebria de la sangre de ellos. Entonces, la diferencia en Apocalipsis es que en Apocalipsis 13, Juan no menciona el cambio de los tiempos y el cambio de la ley. No menciona eso. Pero como es la revelación de Jesucristo, entonces Juan nos revela en qué punto exacto pensó cambiar la ley de Dios, la bestia. Y este punto debe ser su marca de autoridad, invalidando la autoridad de Dios. Recordemos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y este cambio tiene que ver con algún mandamiento que tenga que ver con la adoración. Tiene que ver con la adoración, ya que la bestia exige también adoración. Por eso es que Dios dice, si alguno adora a la bestia. Entonces la marca es la identificación que nos da Dios a través de la revelación de Jesucristo para conocer en qué punto de la ley este poder pensó cambiarla. Y la marca nos muestra entonces cuál es el cambio que será impuesto o aceptado en toda la tierra. Apocalipsis 13, 15 y 16 es que nos dice, y el 16 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Ve? Dice al que no la adorara. Quiere decir que uno de los mandamientos que debió cambiar debe ser un mandamiento que tenga que ver con la adoración. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, también dice el 17, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el número, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, para nosotros poder identificar esto, debemos entonces, para identificarlo, debemos ver los mandamientos de Dios. A ver, porque Daniel dice que pensó cambiar la ley, pero Juan dice el punto exacto donde la ley es cambiada, en qué punto exactamente es cambiada. Y para ello vamos a ir entonces a Éxodo 20 para que veamos los mandamientos de Dios y vamos a ver entonces los mandamientos de la gran ramera o la bestia. Y vamos a ver entonces en qué punto la ley de Dios fue cambiada por este poder, aunque dice pensaría en cambiar los tiempos y la ley. No que la iba a cambiar, sino que pensaría en cambiarla. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de la ley de Dios que pensó cambiar la bestia que tiene que ver con la adoración? Vamos a compararlo. Entonces, los 10 mandamientos, Éxodo 20, dice, habló Dios todas estas palabras, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, aquí vemos que Dios hace un prólogo antes de darle los mandamientos y le dice, yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces Jesucristo nos sacó, nos libertó también de la servidumbre del pecado. Entonces después que nos libera, también hace lo mismo, nos entrega sus mandamientos y nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a ver el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento de la bestia dice, amarás a Dios sobre toda la cosa. Ya este mandamiento, amarás a Dios sobre toda la cosa, este es un mandamiento que Jesús dijo. En estos dos mandamientos se resume la ley. En estos dos mandamientos se resume la ley de Dios. Un resumen no elimina todo. Si usted hace un comentario y se le va a sacar un resumen de ese comentario, el resumen no cancela ni anula el comentario, sino un resumen o lo que se entiende. El segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás. Este mandamiento no aparece en la ley de la bestia. No aparece este mandamiento. El segundo mandamiento que tiene esta bestia dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Es el segundo de la bestia. Pero aquí, en la santa ley de Dios, es el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces el cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Pero el tercer mandamiento de la bestia es: santificarás las fiestas. Y vamos a ver a qué se refiere cuando dice santificarás las fiestas. Entonces ya vemos que este mandamiento dice: acuérdate del sábado. La bestia no dice acuérdate del sábado, dice santificarás las fiestas. El cuarto mandamiento de la ley de la bestia dice: honrarás a tu padre y a tu madre, que es el quinto de la ley de Dios. De aquí en adelante, los otros mandamientos que tienen que ver con el prójimo no son cambiados, sino que hay uno de esos mandamientos que es duplicado con diferentes palabras, que es el de la codicia. Como eliminaron el segundo, que es el no hacer imágenes, entonces como esta está llena de imágenes, elimina en su enseñanza el segundo mandamiento, pero el cuarto de la ley de Dios, que es acuérdate del sábado para santificarlo, es cambiado por santificar la fiesta. Entonces, este mandamiento del sábado, Dios dice que es para adoración, como dice Isaías 66, 23. Ahora, ya sabemos cuál mandamiento fue cambiado o cuál mandamiento pensó en cambiar esta bestia, que es el santo día del Señor, el sábado, que Dios manda a santificarlo, y esta bestia no manda a santificar este día. Ya sabemos que el que cambió, entonces el mandamiento que cambió fue el sábado, que tiene que ver con el día de adoración. Ahora, ¿qué significa imponer la marca y qué dos cosas se les manda a hacer? ¿Qué significa imponer la marca y qué dos cosas se le manda a hacer? Apocalipsis 13, Apocalipsis capítulo 13, el versículo 15, 16, 17, nos dice aquí que se le manda a imponer, ¿verdad? Dice aquí: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar. Es una de las cosas que manda a hacer: hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera, ahí está la imposición, una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, aquí hay una orden para matar a aquel a que no se ponga la marca de la bestia, y el que no se la pone tampoco podrá comprar ni vender. Ahora, ¿qué significa entonces imponer? Imponer una marca. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos en la cual se impusieron leyes contrarias a la ley de Dios. Leyes contrarias a la ley de Dios, y el que no cumplía esas leyes entonces era sentenciado a muerte. Vamos a ir a Daniel 3, y vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice: tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Aquí vemos que aquí se impuso una ley para violar el mandamiento número 2 de la ley de Dios, que es: no harás imagen, no la honrarás, ni te postrarás a ella, no la vas a adorar.
Este mandamiento aquí fue impuesto en Babilonia, pero hubieron 3 jóvenes hebreos que no caudicaron y no obedecieron esta ley. Y por no obedecer esta ley, entonces fueron mandados a echar a un horno de fuego. Vamos a ver también Daniel 6, que está hablando en el imperio de los medios persas. Aquello fue en Babilonia, ahora esto es otro imperio. Daniel, capítulo 6, versículo 8 dice: ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces, aquí se puso una ley también para violar uno de los mandamientos de Dios. También, ¿cuál era? Entonces, que no se podía adorar a ningún Dios que no fue durante el plazo de 30 días que no fuera el rey. Entonces el rey firmó el edicto y el que no obedeciera esta ley iba a ser echado al foso de los leones. Entonces hemos visto 2 ejemplos y hay más ejemplos de cuando el fiel de Dios que guarda sus mandamientos se rehúsa a obedecer la ley de los hombres, entonces es mandado a matar, Entonces, aquí podemos ver entonces que imponer la marca es hacer una ley contraria a la ley de Dios. Y ya hemos visto que la bestia tiene un cambio en la ley de Dios para entonces imponerla, porque esa es su marca. Ahora, ¿qué significa recibir la marca en su frente? Apocalipsis 14:9 dice, y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces, ¿qué significa recibir la marca en su frente? Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces, aquí el Señor mandó a atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí tenemos una señal en la mano y otra en la frente, que está frente a sus ojos. Entonces, vamos a ver qué era lo que Dios estaba mandando a que ataran como señal en la mano y en la frente. Vamos a ver qué es. Vamos a ir ahí mismo en Deuteronomio 6 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Entonces, Dios mandó al pueblo a que esto que le estaba enseñando lo atara en sus manos y en la frente, lo que quiere decir que los mandamientos de Dios deben estar en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, y debemos obedecerlo. Por eso dice: y lo pongas por obra, para que lo obedezca. Entonces, en la frente significa que usted ha aceptado los mandamientos, y el estatuto de la bestia. Si usted lo ha aceptado, o si el cambio es así, fue cambiado, e intenta justificarlo con versículos bíblicos que en verdad no dicen eso, entonces usted está aceptando la autoridad de este poder que pensó en cambiar la ley de Dios. Entonces usted, al estar convencido de que el cambio es verdadero, entonces usted recibe la marca en su frente, porque usted está convencido. Entonces, en la frente representa el pensamiento. Ahora, ¿qué significa tener la marca en las manos? En las manos es la imposición. Por eso hay 2 opciones. Dice aquí que se pone en la frente o en la mano. Son 2 opciones que hay. Usted la recibe, está convencido, o usted en la mano, que significa las obras. Las manos es un símbolo de las obras. Usted puede leer el Salmo 92:4 y nosotros también somos
obra de sus manos, también dice la palabra de Dios. Entonces la marca en la mano representa la obediencia por conveniencia, por la prohibición de no comprar ni vender o al decreto de muerte. Cuando usted va a ser amenazado de muerte por no obedecer una ley, usted se atreve a ceder y a obedecer. Entonces, al usted obedecer, entonces va a adorar a la bestia. Entonces, la razón de que la marca se pone en una de las dos opciones es porque o usted está convencido o por la imposición, aún sabiendo la verdad. Aún sabiendo la verdad. Si alguien sabe que la ley de Dios fue cambiada, no por Dios, sino por los hombres, y usted entonces sabe que fue cambiada, pero usted cuando le dicen que usted no puede ni comprar ni vender, entonces usted ahora va a violar la ley de Dios. No va a ser como hizo Daniel y como hizo los 3 jóvenes hebreos, sino que usted o se apostra o muere. Una de las dos. Ahora, veamos qué es santificar la fiesta y quiénes la apoyan. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Buenas tardes. La representante estatal Sylvia Allen del Distrito 5 hizo unos comentarios considerados un poco fuera de lugar al decir que ella considera que debería de existir una ley que nos obligue a todos a ir a una iglesia cada domingo. Por supuesto, el domingo de descanso. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. Apoyá el descanso dominical. Nuestra familia te lo agradece. Bienvenidos. El descanso dominical en nuestra cultura. Ya en ocasiones anteriores me he referido a la necesidad de salvaguardar la institución del domingo. Vuelvo sobre esto por la importancia de la cuestión, que tiene numerosos aspectos, entre los cuales está el familiar y también el religioso, y por diversos hechos de autoridad que están en la memoria de todos.
Una buena prueba de la importancia de este tema es la iniciativa europea que se propuso en el año 2011 en defensa del descanso dominical a nivel continental. Centenares de asociaciones de trabajadores, sindicatos, grupos de cristianos, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas unieron sus esfuerzos en torno a un texto que defiende el derecho a descansar el domingo. La legisladora republicana, como le adelantaba, quiere que todos los arizonenses vayan a misa los domingos obligatoriamente. Vayan a misa los domingos obligatoriamente. En la ley habían 4 mandamientos que tenían pena de muerte: adulterar, matar, ¿sí?, deshonrar padre y madre, y guardar el día del Señor. 4 mandamientos que tenían pena de muerte. ¿Por qué hoy no tienen pena de muerte? Porque la Constitución de la República donde tú vives no lo tiene. Pero es problema de la Constitución de nuestra República o tu República, pero no es problema de la Constitución de Dios. Entonces nosotros hemos tomado demasiado light nuestro domingo. Hemos tomado demasiado light nuestro domingo. Sin el domingo no somos nada. Sin el domingo el tiempo discurre sin Jesucristo y sin su victoria sobre la muerte. Sin el domingo, el único horizonte es la muerte. No podemos vivir sin el domingo. Eso no ha aparecido solamente en el orden mundial, que es frente a lo único que deberíamos temerle actualmente, es la idea de convertir todo en un sistema monopólico. Ya no importa si esto se llama comunismo, se llama capitalismo, cuando existe un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión y un solo plan de financiamiento y distribución monetario, créeme que hay alguien que lo está controlando todo. Y si nosotros lo permitimos, va a ser muy difícil salir de ese sistema. O sea que santificar la fiesta es santificar el domingo por mandato humano. Por eso el número de la bestia es número de hombre. Es número de hombre porque este mandamiento no es un mandamiento de Dios. Este cambio se realizó por medio de hombre, no por Dios. Ahora, ¿quiénes no aceptarán ni obedecerán la marca de la bestia? Apocalipsis 14. El versículo 12 nos dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea que los que se mantienen fiel a los 10 mandamientos de Dios, entonces son los que no se ponen la marca, porque con ellos es que van a combatir. Vamos a ver un ejemplo en Esther 3:8. Esther 3:8, y vamos a ver qué dice aquí Esther 3:8, que es algo que pasó en los días de Esther. Vamos a ver Esther 3:8, vamos a ver este ejemplo. Dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Aquí vemos también que Amán, que quería que Mardoqueo lo adorara, engañó al rey Asuero y dijo que había un pueblo que tenía una ley diferente a la de los otros. O sea, los santos, la ley de los santos
Las leyes de los santos que guardan los mandamientos de Dios son el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que son unas leyes de Dios, no leyes de los hombres. Entonces, por eso aquí, entonces, dice él que no le beneficia al rey dejarlos vivir. Entonces, cuando son fieles a los mandamientos de Dios, hay un decreto de muerte por desobedecer los mandamientos de los hombres. Ahora, cuando Apocalipsis 14:12 dice, cuando Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. ¿A qué se está refiriendo? Vamos a ir a Santiago 1:3. Santiago 1:3, capítulo 1, y el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la fe de estos es tan fuerte que las pruebas lo que trae es paciencia a ellos, porque confían en su Dios. Romanos 5:3 también. Romanos capítulo 5 y el versículo 3. 5 y versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la paciencia de los santos es que este grupo que guarda los mandamientos de Dios va a pasar por tribulación. Va a pasar por tribulación. ¿Por qué? Porque son obedientes a la ley de Dios. Ahora, si la bestia pensó en cambiar el sábado, día de adoración, según Isaías 66:23, por el domingo, y el sábado pertenece a la ley de Dios, ¿a quién adoran los que guardan el domingo en vez del sábado? ¿A quiénes adoran los que guardan el domingo en vez del sábado? Vamos a ir a Proverbio 28:4. Proverbio 28:4. Proverbio 28:4 dice, los que se apartan de la ley alaban a los impíos, pero los que la guardan contienden con ellos. Por eso es que los que pasan por tribulación son los que guardan la ley de Dios, pero los que no la guardan, entonces, ¿a quién alaban? A los impíos. Ahora vamos a ir a 2 Tesalonicenses 2, 9, 10 y vamos a ver a quién entonces están adorando los que no guardan el sábado. Los que no guardan el sábado, ¿a quién adoran entonces? Según Tesalonicenses, los que no guardan la ley, ¿a quién alaban los que no guardan la ley? Según Tesalonicenses 2, 9, 10 dice, el advenimiento de este impío, a los que adoran los que se alejan de la ley, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Porque mucha gente dice, bueno, aquí hay un milagro, esta es la iglesia. Aquí hay esto, esta es. Dice aquí, el advenimiento de este impío, a los que adoran lo que se apartan de la ley, que es obra de Satanás. Los que se apartan de la ley, ¿adoran a quién? A los impíos. Entonces, es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, aquellos que no aceptan la verdad de Dios, entonces dice aquí, y se perderán porque no recibieron el amor de la verdad. Ahora, ¿dónde pone Dios su señal? ¿Y cuál es? ¿Dónde pone Dios su señal? ¿Y cuál es? Vamos a ir a Apocalipsis, que es el libro que estamos estudiando, Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 3. 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces la bestia pone su sello, su marca, en la frente o en la mano. En la frente es porque usted está convencido, y en la mano porque es obligatorio. Pero Dios solamente pone su sello en la frente porque Dios no obliga
a nadie. Dios no obliga a nadie. Usted es quien toma su decisión. Entonces Dios solamente pone su sello en la frente. Entonces vamos a ir a Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4. Vamos a ir al Salmo 1 para que veamos entonces quiénes son los árboles. Dice aquí que no dañan los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Vamos a ir al Salmo 1 y veamos qué dice el Salmo 1 acerca de cómo son. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, los que guardan la ley de Dios, dice aquí que son bienaventurados, y que su ley es su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces, el sello de Dios es entonces puesto en la frente en aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a ver entonces cuál es esa señal. Ezequiel 9 y el versículo 4. Ezequiel 9 y el versículo 4. Ezequiel 9 y el versículo 4. Dice, y les dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hace en medio de ellas. Entonces, aquí Dios dice también en el libro de Ezequiel 9:4 que pone la señal en la frente a los hombres que gimen y claman. Entonces la señal es a los hombres que gimen y claman por causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Nosotros también estudiamos el vino de Babilonia, en el cual usted puede ver las abominaciones que hace la gran ramera y las hijas. Las abominaciones que la Biblia dice que son abominaciones. También el libro de Ezequiel nos dice que, miren lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 8 y el versículo 16. Dice, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol. ¿A quién adoraban? Al sol, postrándose hasta el oriente. Entonces me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que comete? Entonces Dios dice aquí que cuando adoraban al sol eran una de las mayores abominaciones. En el versículo 15 dice que esa es la mayor de las abominaciones que hacía el pueblo de Israel, dándole espalda al templo y adorando al sol. Y hoy, el domingo, que significa el día del sol, es el día en el cual las personas adoran, y es la mayor de las abominaciones para Dios. Y por eso estos hombres se les pone la señal en la frente, gemían por las abominaciones que estaban haciendo. Así como hoy se está predicando por las abominaciones que hace Babilonia y las hijas, para que no las sigan cometiendo, Dios pondrá su sello en aquellos que guardan su santo día. Entonces Ezequiel, el mismo libro de Ezequiel, nos dice cuál es esa señal. Ezequiel capítulo 20, y vamos a leer el versículo 12 y el 20. Dice el versículo 12, y les di también mi sábado para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Entonces la señal que tenían estos hombres en la frente, según Ezequiel 20:12, era el sábado. Y dice aquí, para que ellos fueran, para que fuera por señal entre yo y ellos, y para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Entonces el sábado era una señal, es una señal
para mostrar que Dios es que lo santifica, que nos santifica en la presencia de Dios. Entonces, el sábado es la señal de que hemos sido santificados. En el versículo 20 dice de Ezequiel 20, dice: santificad mi sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Otra señal de que Jehová es nuestro Dios es el sábado. Dice aquí Ezequiel 20:20: santificad mi sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, para saber que Dios es nuestro Dios, debemos que santificar el sábado, dice él aquí en Ezequiel 20:20. Algo que me llamó la atención en los 10 mandamientos es algo muy importante. Vamos a ver que los 4 mandamientos tienen que ver con el amor hacia Dios. Pero hay algo que me llamó la atención, que 3 de ellos nos da una prohibición de no. Dice aquí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primero, no tener dioses ajenos delante de él. No te harás imagen ni ninguna semejanza para adorarla, ¿verdad? Y no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces el 4º mandamiento da la razón por qué no se debe tener otros dioses, adorar imágenes, ni tomar el nombre de Dios en vano. El 4º mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, Dios dice aquí: tú no vas a tener dioses ajenos, no vas a hacer imagen, no vas a tomar el nombre de Dios en vano, porque yo soy el creador, yo soy el que hizo todo, yo soy el único Dios. Entonces el sábado es la señal de que Dios es el creador. El domingo no es señal de que Dios es creador ni otra cosa. El domingo no es señal de nada. Entonces Dios tiene pueblo en estos sistemas religiosos. En cualquier sistema religioso Dios tiene pueblo y hace la revelación para que puedan conocerla. Y el llamado de Dios es a salir de Babilonia, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, porque cualquiera que viole la ley en un punto se hace culpable de todo. Santiago 2:10, que el que viola en un punto la ley de Dios se hace culpable de todo. Y el sábado pertenece a la ley de Dios, es el 4º mandamiento. Y Jesús dijo que tiene otras ovejas que no son de su redil, pero dijo que también él debe traerlas, no la va a dejar allá, para que haya un solo redil y un solo pastor. Y sus ovejas oyen su voz. Así que si usted está buscando a Dios de corazón, no se quede adorando del lado equivocado. No se quede adorando del lado equivocado. Ya usted sabe que la marca de la bestia entonces fue el mandamiento que pensó cambiar la bestia, que tiene que ver con la adoración a Dios. Entonces, cuando usted entonces adora en el día que él cambió, usted está adorando a la bestia. Ahora, esta marca será una marca cuando sea impuesta. ¿Y cuándo va a suceder eso? Apocalipsis 13 nos dice cuándo será. Apocalipsis 13, en el versículo 15, en el versículo 14, Apocalipsis 14, nos dice cuándo es que va a ser una marca. Dice aquí: engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Entonces, cuando esta bestia reviva, que va a tomar el poder civil, y entonces podrá con el poder civil hacer lo mismo que hizo en la Santa Inquisición. Se unió a los reyes de la tierra y así pudo utilizar la espada para matar a los que no le servían conforme a sus doctrinas. Entonces ellos lo acusaban de hereje y lo perseguían. Pero es cuando reviva, entonces va a imponer la marca, y entonces ahí es que este día se convertirá en una marca. Hoy, como hay libertad de elección, no es una marca, pero el llamado que Dios hace
es salir de Babilonia. Y por eso Apocalipsis 14, del 6 en adelante, es el último mensaje que Dios manda al mundo. Es el último mensaje. Y el mensaje que da en el versículo 7 es: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el mandato que dice es: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, aquí hace el llamado: adorad al Creador que hizo el cielo y la tierra, con referencia al cuarto mandamiento que ha sido violado por esta bestia, y así ha enseñado, y sus hijas también lo enseñan. Si te ha gustado este video, dale like y comparte, y puedes hacer un comentario, y si tienes alguna pregunta puedes hacerla, que te la responderé. Nos vemos en el próximo estudio.